Algunas pickups modernas no fallan poco, fallan caro. Camionetas que prometen potencia, durabilidad y confianza, pero que en la vida real se están convirtiendo en auténticas pesadillas mecánicas. Y no, esto no es exageración ni opinión personal. Este ranking se basa en cientos de miles de reportes reales de propietarios, datos de Consumer Reports, quejas oficiales ante la NHTSA y experiencias documentadas en foros de dueños. Hoy te mostramos las 12 pickups que podrías arrepentirte de comprar en 2026, antes de que una de ellas vacíe tu bolsillo. Número 12. Ford F-150 Power Boost híbrida. A ver, ya sé qué estás pensando. Es la camioneta más vendida de Estados Unidos. ¿Qué tan mala puede ser? Pues cuando le acoplas un sistema híbrido al ya problemático tren motriz de la transmisión automática 10R80 de Ford, el resultado ha sido una pesadilla de confiabilidad para muchos propietarios. Estamos hablando de dueños con camionetas de $70,000 que terminan varadas en talleres sin poder usarse. Ford aseguró haber solucionado los notorios problemas de transmisión con una actualización del tambor CDF a finales de 2000. Spoiler, no funcionó. Propietarios de modelos 2024 y 2025 siguen reportando los mismos síntomas: cambios ásperos, golpes al engranar e incluso vibraciones y shudder entre marchas. En foros como Reddit hay casos de camionetas que fallaron por completo con menos de 5,000 millas, mostrando alertas críticas de transmisión. El Power Boost depende de módulos electrónicos complejos que están fallando con demasiada frecuencia. Problemas en el módulo de control principal o en el de la palanca pueden dejarte atrapado en parking o mostrar el mensaje de deténgase de forma segura ahora mientras circulas. Un fallo serio en una camioneta tan cara. Un dato interesante es que a pesar de estos problemas, el F-150 híbrido sigue ofreciendo ventajas técnicas reales. El sistema Power Boost combina el motor V6 con un motor eléctrico para proporcionar un par instantáneo impresionante, tracción más suave y mejor economía de combustible que las versiones puramente a gasolina, especialmente en uso urbano o de remolque ligero. También es uno de los pocos pick-up híbridos que pueden generar energía para herramientas o viviendas durante cortes de luz, algo que muchos usuarios valoran en zonas rurales. En cuanto al precio actual, un Ford F-150 Power Boost nuevo en 2025 o 2026 parte desde aproximadamente $60,000–$70,000 en sus versiones más accesibles, mientras que las configuraciones bien equipadas pueden superar fácilmente los $80,000–$90,000. A este nivel de precio, la expectativa de confiabilidad debería ser alta, pero los datos y reportes de propietarios sugieren que para muchos no está cumpliendo con lo que se pagó. Número 11. Ram 250 y 3500 Heavy Duty. Uno pensaría que una camioneta diseñada para trabajo pesado sería, bueno, confiable. Pero la línea Heavy Duty de Ram se ha convertido en un verdadero desastre de fiabilidad, con 3 problemas graves que pueden dejarte completamente varado. El más preocupante es la bomba de combustible de alta presión del motor 6.7 litros Cummins Diesel. Esta pieza puede fallar de forma repentina y total, apagando el motor sin ningún tipo de advertencia. Imagina ir remolcando una carga enorme por la autopista y que tu camioneta de $80,000 simplemente se apague, sin potencia, sin aviso, nada. No solo es frustrante, es peligroso. A esto se suma un problema aún más alarmante: el riesgo de incendio. Estas camionetas presentan un defecto serio en el tubo de la varilla de la transmisión, que puede provocar fugas de fluido. Cuando ese fluido entra en contacto con superficies calientes del motor, puede generar incendios espontáneos en el compartimiento del motor, con llamas mientras el vehículo está en movimiento, obligando a algunos conductores a abandonar la camioneta al borde de la carretera. Y como si eso no fuera suficiente, está el famoso TPM push. Cuando este cerebro eléctrico falla, la camioneta parece poseída. Se apaga sola, las luces exteriores se comportan de forma errática, las ventanas dejan de funcionar y los sistemas eléctricos entran en caos. El problema es que el TPM controla casi todo, y cuando falla, genera una cadena de averías que incluso los concesionarios tienen dificultades para solucionar. Como dato interesante, a pesar de estos problemas, las Ram 250 y 3500 siguen siendo muy populares entre quienes necesitan altas capacidades de remolque, ya que pueden superar fácilmente las 18,000 a 35,000 libras, dependiendo de la configuración, algo que pocos vehículos pueden igualar. El motor Cummins, cuando funciona correctamente, es reconocido por su potencia, torque masivo y eficiencia en largas distancias, lo que explica por qué muchos compradores siguen apostando por él. Sin embargo, el costo de mantenerlas fuera de garantía puede ser elevado. En cuanto al precio actual, una Ram 2500 HD nueva ronda entre $60,000 y $75,000, mientras que una Ram 3500 bien equipada, especialmente en versiones diésel y con paquetes de remolque, puede superar fácilmente los $85,000 a $95,000, e incluso más en configuraciones tope de gama. A esos precios, los fallos mecánicos y eléctricos no solo duelen, simplemente no deberían ocurrir. Número 10. Toyota Tundra e-Force.
Este modelo sorprendió y decepcionó a muchos propietarios fieles de Toyota, porque cuando alguien compra una Tundra, lo hace esperando fiabilidad absoluta, y esta generación rompió esa confianza. El problema más grave está en el nuevo motor V6 Biturbo e-Force. En las primeras unidades, algunos motores salieron de fábrica con residuos de mecanizado dentro del bloque, es decir, virutas metálicas que terminaron circulando por el sistema de lubricación. El resultado fue devastador: fallas en los cojinetes principales, motores gripados y reemplazos completos del motor, en algunos casos con menos de 20.000 millas recorridas. Toyota emitió llamados a revisión. Pero el verdadero inconveniente es que cuando hay daño por residuos metálicos no existe una solución parcial. El motor debe ser reconstruido o reemplazado por completo. A esto se suman reportes de propietarios de modelos 2025, que aún mencionan luces de advertencia aleatorias, fallos del sistema de infoentretenimiento, congelamientos de pantalla y problemas de frenos y dirección. Ninguno de estos fallos es catastrófico por sí solo, pero resultan totalmente inaceptables en una camioneta que ronda los $70,000. En resumen, esta ya no es la Tundra de comprar y olvidarse. Es un tren motriz de primera generación que todavía sufre claros problemas de juventud. Como dato interesante, esta Tundra fue la primera en abandonar el V8 atmosférico, apostando por eficiencia y mayor torque gracias al V6 biturbo e incluso versiones híbridas e-Force Max, capaces de superar los 580 libras-pie de torque, cifras impresionantes para el segmento. Sin embargo, muchos compradores tradicionales consideran que el salto tecnológico fue demasiado rápido. En cuanto al precio actual, una Toyota Tundra e-Force nueva suele partir alrededor de $52,000 a $55,000, mientras que versiones bien equipadas o híbridas pueden escalar fácilmente hasta los $68,000 a $75,000, dependiendo del acabado y el equipamiento. A esos precios, los consumidores no solo esperan potencia y tecnología, sino la legendaria confiabilidad Toyota, algo que esta generación todavía tiene que demostrar con el tiempo. Número 9. GMC Sierra 1500. General Motors ha fabricado motores V8 durante décadas, ¿cierto? Por eso cuando su motor insignia V8 de 6 litros empieza a explotar literalmente en camionetas nuevas, queda claro que algo salió muy mal. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. GM se vio obligada a emitir una orden de suspensión de ventas a nivel nacional que afectó a casi 600,000 camionetas, debido a fallas catastróficas del motor. El origen del problema: cigüeñales y bielas mal fabricados, lo que puede provocar bloqueo repentino del motor o una destrucción total mientras se conduce. Pero la cosa empeora. El sistema Dynamic Fuel Management, diseñado para ahorrar combustible, utiliza taqués complejos que colapsan, especialmente en tráfico urbano de arranque y parada. Cuando uno de estos taqués falla, dobla las varillas de empuje y destruye el árbol de levas, obligando a reparaciones profundas y carísimas. Lo más grave es que muchos propietarios reportan haber tenido que repetir esta reparación más de una vez. A eso se suma el ya conocido tironeo de la transmisión automática de 10 velocidades, un problema que GM intenta resolver con actualizaciones de software que rara vez solucionan el fallo de raíz. Estamos hablando de la camioneta V8 más importante de GM, su producto estrella, y aún así no logra cumplir con lo básico. Como dato interesante, el motor 6.2 kilo ofrece cifras impresionantes sobre el papel, con 420 caballos de fuerza y 460 libra-pie de torque, lo que convierte a la Sierra en una de las pickups más rápidas de su segmento. Sin embargo, ese rendimiento queda opacado por los problemas de fiabilidad. En cuanto al precio actual, una GMC Sierra 1500 nueva suele arrancar alrededor de $46,000 a $48,000, pero las versiones con el V8 6.2 kilo, tracción total y buen equipamiento superan fácilmente los $65,000 a $70,000. A ese nivel de precio, los compradores esperan durabilidad a largo plazo, no motores desarmados y transmisiones problemáticas a los pocos miles de kilómetros. Número 8. Chevrolet Silverado. La misma camioneta, los mismos desastres. La Chevrolet Silverado comparte exactamente todos los problemas de su gemela, la GMC Sierra. Hablamos del motor V8 de 6 litros con cigüeñales mal fabricados, del sistema Dynamic Fuel Management con taqués que colapsan y terminan destruyendo el árbol de levas, y de la transmisión automática de 10 velocidades que tironea como si nunca hubiera aprendido a cambiar de marcha con suavidad. La única diferencia real frente a la Sierra, el emblema del moño dorado en la parrilla. Todo lo demás, fallas de motor, problemas de transmisión, frustración del propietario y visitas constantes al concesionario, es exactamente lo mismo. En lugar de solucionar el problema, General Motors simplemente duplicó su crisis de confiabilidad en dos modelos distintos. Como dato interesante, la Silverado 1500 es una de las camionetas más vendidas en Estados Unidos, lo que hace que estos problemas sean aún más graves por la enorme cantidad de unidades afectadas. El motor 6,2 litros promete 420 caballos de fuerza, cifras impresionantes para remolque y aceleración, pero en la práctica muchos propietarios
propietarios nunca llegan a disfrutar ese rendimiento por fallas prematuras. En cuanto al precio actual, una Silverado nueva comienza alrededor de $45,000, pero las versiones con motor V8, tracción total y buen equipamiento superan fácilmente los $65,000 a $70,000. A ese precio, los compradores esperan una camioneta duradera para años de trabajo, no motores reconstruidos y transmisiones problemáticas antes de las 30,000 millas. Y antes de pasar al siguiente vehículo de la lista, un favor rápido. Si este contenido te está aportando valor, deja tu like y suscríbete para más análisis directos y sin filtros sobre el mundo del automóvil. Número 7. Hyundai Santa Cruz. Aquí está el problema con la Santa Cruz. Realmente no es una camioneta. Y sus fallas lo dejan muy claro. Básicamente es una Hyundai Tucson elevada con una caja diminuta. Y la transmisión de doble embrague de Hyundai simplemente no puede con el trabajo, ni siquiera con ese peso y tamaño moderados. Los modelos 2022 y 2023 son auténticas pesadillas. Propietarios reportan pérdida total de potencia mientras conducen, con mensajes de deténgase de inmediato de forma segura apareciendo en plena autopista y sin aceleración alguna. Hyundai emitió un recall para los modelos 2022 por fallas en la bomba de aceite de la transmisión, pero de forma inexplicable dejó fuera a los 2023, aun cuando el sistema es prácticamente el mismo. La transmisión de doble embrague tironea, duda, patina y finalmente colapsa, y algunos dueños afirman haber tenido 2 reemplazos completos antes de las 20,000 millas. Para empeorar las cosas, cuando el concesionario no logra replicar la falla, simplemente te devuelven el vehículo, hasta que falla de manera catastrófica. A esto se suma un sistema eléctrico problemático, con pantallas de infoentretenimiento que se congelan, alertas de seguridad falsas cada pocos segundos y fallas constantes en el climatizador. Y aunque su diseño parece atractivo, la realidad es que la caja es demasiado pequeña y el motor base demasiado justo como para cumplir con lo que un comprador de camionetas espera. En el fondo, la Santa Cruz es Hyundai intentando entrar al mercado de las pickups sin entender realmente lo que ese público necesita. Como dato interesante, la Santa Cruz fue lanzada para competir con la Ford Maverick, pero nunca logró igualar su aceptación ni su confiabilidad. En cuanto al precio actual, una Hyundai Santa Cruz nueva arranca aproximadamente en $28,000 a $30,000, mientras que las versiones mejor equipadas con tracción total y motor turbo superan fácilmente los $40,000. A ese precio, los compradores esperan robustez y durabilidad, no transmisiones reemplazadas una y otra vez ni apagones de potencia en plena carretera. Número 6. Jeep Gladiator. La Gladiator intenta ser un Wrangler con caja, pero esa combinación terminó creando un verdadero desastre de confiabilidad, con 3 problemas graves que Jeep aún no ha solucionado. El primero es el famoso lifter tick del motor Pentastar V6 de 3. Los balancines fallan de forma prematura y envían partículas metálicas por todo el sistema de lubricación, lo que termina desgastando el árbol de levas. Muchos propietarios reportan que el motor empieza a sonar como un diésel antes de fallar por completo. El problema es tan serio que existe una demanda colectiva, y la solución de Jeep ha sido reemplazar las piezas dañadas por otras idénticas, con el mismo defecto. Luego está el infame Death Wobble, una vibración violenta e incontrolable del eje delantero a partir de las 40 millas por hora. Jeep se vio obligada a extender la garantía hasta 8 años o 90,000 millas, lo cual deja claro lo extendido del problema. Los amortiguadores de dirección fallan incluso antes de las 11,000 millas, y las rótulas pueden desgastarse antes de las 100,000. Por último, el sistema de doble batería es otro dolor de cabeza. Ambas baterías suelen fallar antes de las 25,000 millas, dejando a los dueños varados, y muchos concesionarios se niegan a reemplazarlas hasta que estén completamente muertas. Cuando una pickup todoterreno necesita mantenimiento constante solo para arrancar, algo está muy mal. La Gladiator fue pensada para dominar el nicho de pickups off-road, pero su peso elevado y su peor aerodinámica la hacen menos eficiente y más problemática que el Wrangler. Además, a pesar de su imagen aventurera, muchos propietarios nunca la usan fuera del asfalto, donde sus fallas se notan aún más. En cuanto al precio actual, una Jeep Gladiator nueva ronda entre $38,000 y $42,000, mientras que versiones bien equipadas como la Rubicon o Mojave superan fácilmente los $55,000. A ese precio los compradores esperan durabilidad extrema, no vibraciones violentas, fallas internas de motor y problemas eléctricos constantes. Número 5. Tesla Cybertruck. Este modelo fue presentado como indestructible, pero en la práctica ha resultado frágil justo donde más importa. Empezamos por el problema más alarmante, el retiro del pedal del acelerador. Las primeras unidades tenían un pedal que podía deslizarse y quedarse atascado a fondo, algo que no es un simple fallo menor, sino una pesadilla de seguridad.
A eso se suma su dependencia extrema del software. El Cybertruck funciona casi por completo con sistemas steer-by-wire y brake-by-wire, lo que significa que si fallan los sensores o el software y fallan, el vehículo puede perder dirección, frenos o apagarse por completo. Ya hay reportes de unidades que quedaron totalmente inutilizadas por errores de software. La estructura tampoco es inmune, bajo uso off-road exigente. Algunos propietarios han reportado grietas por estrés en el chasis. Y los famosos paneles de acero inoxidable, que supuestamente no se corroerían, ya están mostrando manchas de coloración y corrosión superficial. En resumen, el Cybertruck no parece un producto terminado, sino un experimento rodante probado directamente en manos de los compradores. Eso ayuda a explicar por qué más de 10.000 unidades están acumuladas en concesionarios sin encontrar comprador. Como dato interesante, el Cybertruck utiliza una arquitectura eléctrica de 48 voltios, algo poco común en vehículos de producción, lo que en teoría reduce cableado y peso, pero en la práctica ha generado nuevos desafíos de fiabilidad. Además, su peso elevado afecta tanto la autonomía real como el desgaste de suspensión y neumáticos. En cuanto al precio actual, el Cybertruck se mueve aproximadamente entre $80,000 y $100,000, dependiendo de la versión y configuración. A ese nivel de precio, los compradores esperan robustez absoluta, no recalls de seguridad, fallas de software críticas y problemas estructurales tempranos. Número 4. GMC Canyon. Esta es una píldora difícil de tragar para los fanáticos de las pickups, porque la Canyon se ve robusta y capaz, pero la fiabilidad cuenta otra historia. El problema principal está en la electrónica y las activaciones falsas de los sistemas de seguridad. Propietarios reportan que funciones como el frenado automático de emergencia se activan sin motivo alguno. Puedes ir tranquilamente por la autopista sin ningún obstáculo delante y de repente la camioneta clava los frenos como si hubiera aparecido un muro invisible. A esto se suman problemas en el cableado del motor. El arnés puede rozar componentes calientes, provocando cables pelados que generan fallos de arranque y comportamientos erráticos del motor. No es un fallo aislado, sino un defecto de diseño que deja a muchos conductores varados. No sorprende que la GMC Canyon haya recibido una calificación de fiabilidad prevista de 1/5 por Consumer Reports, la peor nota posible. Como dato interesante, la nueva generación de la Canyon introdujo más tecnología y pantallas que nunca en una pickup mediana. Pero ese exceso de sistemas electrónicos parece estar jugando en su contra. En cuanto al precio actual, una GMC Canyon nueva suele moverse entre $38,000 y $50,000, dependiendo de la versión. Para ese rango, los compradores esperan solidez mecánica, no frenadas fantasma ni fallas eléctricas constantes. Número 3. Chevrolet Colorado. La Colorado comparte exactamente los mismos problemas que su gemela, la GMC Canyon. El aterrador sistema de frenado fantasma que se activa a velocidades de autopista, el motor turbo con acumulación de carbón, los problemas en el arnés de cables y sistemas de infoentretenimiento que pueden bloquearse por completo. Consumer Reports le dio a la Colorado la misma calificación que a la Canyon, 1 de 5 en fiabilidad. General Motors tuvo que retirar más de 57,000 unidades por el problema del frenado automático falso. Y lo peor es que, incluso después de la supuesta corrección, muchos propietarios aseguran que el sistema quedó aún más sensible, lanzando alertas constantes y activaciones innecesarias. En la práctica, la única diferencia real entre la Colorado y la Canyon es el emblema en la parrilla. El desastre en confiabilidad es idéntico. Un dato clave es que la Colorado fue pensada para competir directamente con modelos como la Toyota Tacoma y la Ford Ranger, pero queda muy atrás en reputación mecánica. En cuanto al precio actual, la Chevrolet Colorado ronda entre $36,000 y $48,000 según versión y equipamiento. A ese precio, muchos compradores están optando por alternativas más confiables, dejando a la Colorado acumulando inventario en los concesionarios. Número 2. Rivian R1T. Rivian estaba llamada a ser la gran asesina de Tesla en el segmento de las pickups eléctricas. En la práctica terminó entregando un vehículo que puede quedarse completamente inutilizado tras una simple actualización de software, dejando camionetas de $90,000 convertidas en ladrillos en entradas de casas por todo Estados Unidos. Los casos de breaking son realmente alarmantes. Propietarios relatan que cargan su R1T durante la noche, lo desconectan por la mañana, y un par de horas después, todo el vehículo se apaga y se bloquea por completo. No se abren las puertas, no encienden las pantallas y no hay forma de conducirlo. Peor aún, algunos dueños han reportado humo entrando al habitáculo debido a fallos eléctricos bajo la consola central mientras circulan. Más allá del software, la calidad de ensamblaje es decepcionante. Paneles mal alineados, huecos irregulares en la carrocería, cofres descentrados y sellos defectuosos que permiten la entrada de humedad al interior. Para un vehículo que se vende como premium, estos fallos son difíciles de justificar. No es casualidad que Consumer Reports haya colocado a Rivian casi al fondo del ranking de fiabilidad, con apenas 14 puntos sobre 100.
Cuando una pickup de aventura puede quedar inutilizada por una actualización remota, eso no es innovación, es un beta test pagado por el cliente. Como dato interesante, el Rivian R1T ofrece cifras impresionantes sobre el papel, con hasta 835 caballos de fuerza, tracción total mediante 4 motores independientes, y una aceleración de 0 a 60 millas por hora en unos 3 segundos, algo impensable para una pickup tradicional. Sin embargo, todo ese rendimiento queda opacado por los problemas de fiabilidad y control de calidad. En cuanto al precio actual, el Rivian R1T nuevo se sitúa aproximadamente entre $75,000 y $90,000, dependiendo de la versión y la batería. A ese nivel de precio, muchos compradores esperan solidez y tranquilidad, no fallos críticos que dejen el vehículo inutilizado sin previo aviso. Número 1. Ram 1500 Hurricane. Esta pickup estaba pensada para ser un reinicio audaz para Ram, nuevo motor, nueva tecnología y una nueva era. Sin embargo, en lugar de marcar un antes y un después, se ha convertido en una de las camionetas que más propietarios dicen lamentar haber comprado. El problema central comienza con el nuevo motor Hurricane de 6 cilindros en línea con doble turbo. Sobre el papel suena espectacular, pero en el mundo real está plagado de fallos eléctricos y de sensores nada menores. Hablamos de problemas en la arquitectura eléctrica que descargan la batería o generan códigos de error aleatorios, fallos en la bomba de combustible y sensores que reducen drásticamente la potencia o envían la camioneta a modo de emergencia. En los casos más graves, algunos propietarios reportan convertidores catalíticos que se derriten bajo carga intensa, especialmente en las versiones de alto rendimiento. Muchos dueños afirman que la luz de check engine aparece en las primeras semanas, con concesionarios reemplazando módulos una y otra vez sin una solución definitiva. A esto se suma la transmisión. Aunque la ZF automática de 8 velocidades es excelente en hardware, depende completamente de la electrónica que la rodea. Cuando esos sistemas fallan, ni siquiera una gran transmisión puede salvar la experiencia. Lo que debía ser la revolución de Ram termina sintiéndose como un producto de primer año, con demasiada ambición y muy poca fiabilidad. Como dato interesante, el motor Hurricane fue diseñado para reemplazar progresivamente a los legendarios Peugeot Hemi, ofreciendo más potencia y mejor eficiencia, con cifras que superan los 500 caballos de fuerza en sus versiones más potentes. Sin embargo, esta transición tecnológica ha generado desconfianza entre muchos compradores tradicionales de la marca. En cuanto al precio actual, una Ram 1500 equipada con el motor Hurricane se mueve aproximadamente entre $50,000 y $75,000 dependiendo del nivel de equipamiento y la versión. Para muchos usuarios, pagar ese precio por una pickup con problemas tempranos de fiabilidad hace que la promesa de innovación pierda todo su atractivo.